Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Adela Pérez del Viso. Yo era abogada, ahora soy jueza hace 2 meses, jueza civil comercial, minas y laboral, integrante del Poder Judicial de San Luis. Ya antes de que fuera jueza, era profesora en el Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de San Luis, que se llama Juan Crisóstomo Lafinur, y que periódicamente, por lo menos 2 veces al año, organiza cursos online, que son cursos en realidad no sincrónicos, son a través de la plataforma Wallap, pero en este caso nosotros tratamos siempre de aprovechar la oportunidad realmente para tratar de hacer este encuentro de amigos y realizar nuevos amigos, como en este momento, para los temas que nos tocan. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 2 cursos. Uno es el de Derecho Laboral con Perspectiva de Género, y este curso que es el de Juristas del Horror. Entonces, comenzamos con Juristas del Horror, que es un curso de varios meses, todo a través de plataforma Wallap. Para los que quieran, otro año vamos a seguir haciendo nuevos cursos en el Poder Judicial de San Luis, con otras temáticas todas relacionadas con la Shoah, tratando siempre de ver el aspecto específico en relación con el derecho, puede ser el derecho de los niños, ya hemos hecho sobre el derecho de las mujeres, y la Shoah, y las situaciones de holocausto. Así que en este contexto, este año hemos tenido hasta acá, dos importantísimas charlas, una que estuvo a cargo de la profesora Ginich y la licenciada Sada Ventolila, que fue la introductoria, y después la segunda charla estuvo a cargo de la licenciada Sada Ventolila, que fue sobre el plan T4, que era el plan de eugenesia, el plan que hacían, el plan de los nazis, seguramente el que lo siguió, el que lo vio, el plan en relación con las personas discapacitadas de cualquier tipo de origen, en el cual un plan asesino como todo lo de ellos. El asesinato de los discapacitados arios. Arios, sí, arios y no arios. Pues, lo importante es que también fue en relación con los arios y no les molestó en la medida que fueran personas discapacitadas. Entonces esas fueron las 2 primeras charlas, y esta es nuestra tercera charla porque refiere al tema específico del curso, que es el tema de juristas del horror, es decir, los abogados y los jueces en relación con el nazismo, y cómo hubo derecho durante el nazismo, no fue todo policía y ejército, hubo un sistema jurídico. ¿Cuál fue ese sistema jurídico? ¿Qué jueces tuvieron? ¿Y qué organización judicial, qué juicios llevaron a cabo? De todo ello nos va a hablar hoy el doctor Gregorio Flax. Y dejo las palabras ahora a cargo de la profesora Graciela Ginich, que nos va a hacer la introducción del doctor Flax. ¿Te puedo interrumpir un segundo, Graciela? Sí. Que por favor, aquellos que no tienen que hablar, que cierren el micrófono. Después que lo abran cuando venga la parte de las preguntas. Más que nada por los ruidos que hay de constantes. Perfecto. Todo tuyo, gracias. Bueno, cuando veíamos hoy con Adela tu currículum, yo le decía, bueno, pero nos va a llevar todo el tiempo que la gente va a estar esperando la charla. Así que tomamos una síntesis para contarle a la gente lo capacitado que está el doctor Gregorio Flax para nosotros, Goyo, y para los amigos, los colegas cercanos. Y quiero leerles, aunque sea este pedacito de currículum, para que ustedes sepan que están frente a un prestigioso abogado. Gregorio Flax, abogado con especialidad en Derecho Público, consultor de entidades gubernamentales y privadas en materia de licitaciones y contrataciones públicas. Becario de Yad Vashem en Jerusalén en enero de 2008, habiendo terminado el curso formador de formadores en Yad Vashem. Es profesor regular en la Universidad de Buenos Aires en Derecho Administrativo, organizador y disertante de diversos congresos en Derecho Público de la UBA desde 2012. Docente a cargo de la Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidios y la lucha contra la discriminación de la UBA. Y muchas veces nos toca a Goyo, al doctor Flax, organizar y dar charlas
y así presentándonos y así pudiendo compartir unas charlas que para mí es un seminario. Quien logró estar en todas las charlas, y falta una, logrará, yo creo, por lo menos una motivación a seguir metido en el tema y a cruzar aquellos que están estudiando o que ya estudiaron con nuevas posibilidades de seguir investigando y de seguir adelante. Así que gracias por este privilegio de presentar a mi amigo Gregorio Flax, el doctor, el abogado. Coyo. Bueno, a ver, primero de todo, gracias, me hicieron poner colorado. Me conocen, saben de que son cosas que uno hace, nada más, lo que puede. Así que bueno, buenas tardes, buenas noches, es decir, a los que están entrando, estamos ahí en el límite. Y antes de comenzar a hacer cualquier tipo de reflexión sobre qué pasó con el derecho, qué pasó con las leyes, los juristas, en esta etapa de horror de la humanidad, quería agradecer al Instituto de Capacitación, doctor Juan Crisóstomo Lafinur, del Poder Judicial de la provincia de San Luis, creo que es Villa Mercedes, es decir, la Misión Villa seccional. Mercedes. Es decir, si me permites, además hay que agradecer a la Cátedra Libre de Discriminación, Genocidio y Holocausto, dirigido por la licenciada Sara Ventolila, que nos auspicia, y también a tu Cátedra Libre, Gregorio Flax, desde la UBA, que auspicia este espacio. Bueno, está bien, yo quería agradecerle realmente por el espacio, digamos, en medio de esta situación de emergencia sanitaria que existe en el país, pensar y crear este espacio. Quería agradecerte a vos en especial, es decir, a la doctora, hoy jueza, a la jueza doctora Adela Pérez del Viso, es decir, por la invitación que me cursaste y por haber sido y ser el motor de todos estos encuentros. A los compañeros de panel anterior, Graciela, Sada, es decir, y me estoy olvidando de alguien, es decir, mil perdones, y no solamente a los que pasaron, sino a los que vendrán, ¿no? Es decir, que de alguna manera están clarificando qué fue lo que pasó desde distintas perspectivas con este horror que fue la Segunda Guerra Mundial. También quería agradecerle no solo a los que están presentes ahora, es decir, sino también a los que lo verán posteriormente por las necesidades que tienen de poder dictar cátedra, de enterarse, etcétera, etcétera. A ver, todos sabemos y escuchamos en actividades anteriores la intención del exterminio de los judíos, los gitanos, los homosexuales, los librepensadores, los militantes políticos y en general todos los grupos diferentes en manos del nacionalsocialismo alemán, en manos de la Alemania nazi. El genocidio de la colectividad judía, por las características particulares que tuvo, es conocido como Shoah. Shoah en realidad no es holocausto. Shoah quiere decir tragedia, porque no fue un holocausto, sino que fue una tragedia. El genocidio gitano, es decir, que es conocido como parraimos o parrasmos, es decir, que significa devoración, es decir, también ha sido otro de los grupos sociales que han sufrido un exterminio prácticamente muy importante. La intención de esta actividad es ser un disparador, es reflexionar sobre el rol que cumplieron los operadores del derecho, es decir, los legisladores, muy pocos, porque el Reichstag había sido incendiado, es decir, y no había cámara, no había congreso para que se pueda entender claramente, ¿no? Por aquellos que no están interiorizados. Y al no haber congreso no había legisladores. Los doctrinarios, los magistrados y los abogados. Perdonen, lo que pasa es que quiero poner el PowerPoint.
el power. ¿Se ve ahora? Sí, hay que subir para arriba, supongo. Tenés que ir al número ¿Se ve 1. el power? Sí, pero tenés que ir al número 1, creo. Sí, 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 sí. Ok, Sí. perfecto. Bueno, Ahí está. esto era para el principio, acá estamos. La idea era justamente cuál es el rol que cumplieron los operadores del derecho, como decía, los legisladores, los doctrinarios, los magistrados y los abogados, en relación a la aplicación de las leyes de Nuremberg, reflexionar sobre qué es lo que ocurre cuando los jueces o los tribunales, que tienen como rol principal el impartir justicia, se transforman en el brazo ejecutor del poder administrador, del poder ejecutivo. ¿Qué pasa cuando el tipo penal se relativiza, es relativizado y ampliado para poder incluir en él a todos aquellos que se pretende incluir y excluir a aquellos que se pretende excluir, es decir, crear un régimen o un tipo penal difuso? Ya vamos a hablar después sobre el tema para los que no entienden. ¿Y qué pasa cuando los jueces naturales son removidos o suplantados para que estos sean otra cosa que un ejemplo, entre comillas, a otros magistrados que pretenden someterse a lo que hoy llamamos Estado de Derecho y no al poder administrador o al ejecutivo o al emperador o al Führer, como fue en el caso de Alemania? Lo primero que se nos viene a la cabeza con todas estas cosas que cuando uno empieza a mover es los traslados, las deportaciones, la concentración en guetos, los campos de concentración, es decir, el traslado a los campos de concentración, a los campos de trabajo, a los campos de exterminio, el trabajo forzado, ¿eran delitos? ¿Eran el resultado de la legalidad? ¿Se encontraban bajo el imperio de la ley? Y aunque uno no quisiera, la respuesta jurídica que encuentra es que sí, estaba en el marco de lo que determinaba la ley. Pero, ojo, que conviene distinguir aquí algunos conceptos para poder entender cómo funcionaba. Conviene aclarar conceptos de, por ejemplo, lo que es la legalidad, lo que es la legitimidad, lo que es la equidad, que significan cosas y puntos de vista diferentes en cuanto al derecho. ¿Qué es la legalidad? La legalidad no es más que el ajuste o el sometimiento de una determinada conducta a lo que dice la norma. Sea cual sea el rango de esta norma, sea una ley, sea un decreto, sea un decreto de necesidad y urgencia, sea una resolución, disposición, sea lo que sea. Es decir, sea ley formal o ley material. Si yo lo que hago es cumplir lo que dice la norma, entonces mi conducta es legal. Si yo no hago lo que dice la norma, mi conducta es ilegal. Y eso es todo. Distinto es la legitimidad. La legitimidad de una norma jurídica, es decir, es más difícil de poder explicarla. ¿Por qué? Porque el término legitimidad es utilizado habitualmente en la política y en el derecho. Y tenemos que tener bien en claro que son dos ámbitos diferentes y que no se pueden confundir. En política podemos decir que la legitimidad se relaciona con la capacidad de un poder para obtener obediencia de la sociedad sin tener que recurrir a la coacción como amenaza de la fuerza. Puedo decir entonces que un Estado es legítimo si los miembros de la comunidad aceptan la autoridad vigente. Desde el punto de vista jurídico, cuando hablamos de legitimidad, hablamos de una norma que es obedecida sin que medie el monopolio de la ley y apela al ideal de ética.
¿Al ideal de ética, al ideal de equidad o el ideal de justicia? Que eso es lo que debe incorporar la norma. Yo podría dictar una norma que salga con la aprobación del Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y eso sería una ley que desde el punto de vista de la legitimidad, de la legalidad, es correcto, y desde el punto de vista de la legitimidad es incorrecto. Por ejemplo, si sacara un desastre diciendo que todos los jubilados deben descontar el 80% de su jubilación para donarla para el campeonato de fútbol. Desde el punto de vista legal sería correcto, desde el punto de vista de la legitimidad sería incorrecto. Y a esto tenemos que incorporarle un concepto más, que es el concepto de equidad. ¿Qué es la equidad? Es lo que permite hacer coincidir o acomodar los conceptos de legalidad y legitimidad en la aplicación de las normas. Aplicación de las normas al caso concreto. ¿Por parte de quién? De los operadores jurídicos institucionales. En otras palabras, los jueces y las juezas. La equidad es la forma justa de la aplicación del derecho, porque la norma se adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y justicia. La equidad no solo interpreta la ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda, en algunos casos, perjudicar a alguna persona, ya que cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse hacia lo justo, teniendo en cuenta la moral social vigente, el sistema político del Estado y los principios generales del derecho. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿eran delito? ¿Eran el resultado de la legalidad? Y vuelvo a encontrar la misma respuesta. Sí, se encontraban bajo el imperio de la ley. Ya lo vamos a ir viendo. Y claramente podemos decir que era legal, pero no era legítimo ni regía el principio de legalidad. Empecemos a pensar qué era lo que pasaba en la Alemania en el siglo pasado. ¿Qué pasaba con el derecho prusiano y qué pasaba con los primeros años del derecho en las primeras décadas del siglo XX? Encontramos juristas que los que somos abogados hemos leído, hemos estudiado de ellos, como Karl Rudolf von Jhering. Muchos abogados, como decía, lo hemos leído, lo hemos estudiado a través de obras como El fin del derecho, La lucha por el derecho, o ¿Es la jurisprudencia una ciencia? Es decir, un autor realmente de esos que a uno, que es abogado, lo inspira a seguir adelante con la carrera. Jhering elabora conceptos muy particulares que si los relacionamos, es decir, históricamente en el momento en que los elabora, vemos que son la materialización de los preceptos de la Revolución Francesa a un mundo imperial. No nos olvidemos que los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, teníamos el imperio austrohúngaro, teníamos el imperio prusiano, teníamos el imperio ruso, es decir, era una época imperial, y los que no eran imperios eran reyes como Inglaterra, es decir, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice Jhering? Jhering planta jurídicamente conceptos como que el derecho es el fruto de los fenómenos sociales, y que si hay un levantamiento popular, ese levantamiento popular tiene que, en definitiva, estar plasmado en la norma, y si no está plasmado en la norma, entonces no hay cómo llevarlo adelante. Plantea que resistir a la injusticia es un deber que tenemos los individuos, porque es un precepto de existencia moral. Es un deber para con la sociedad poder resistir a todo esto. Ya Mario seguramente la semana que viene va a hablar algunas cosas sobre la resistencia. En este caso, no sé qué es lo que le habrá preparado. Lo voy a llamar y se lo voy a comentar. Pero bueno, es un deber del individuo, es decir, un deber para con la sociedad. Habla de un plano de igualdad en cuanto a que las personas tuvieran derechos diferenciados según su origen.
Él dice, no me interesa dónde nacieron las personas o quiénes son las personas. Tienen todos los mismos derechos. Hay una igualdad entre los seres humanos. Y tenemos ese derecho a ser humano. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser un ser humano. Estos son algunos de los conceptos que surgen de la obra de Follierin y que es lo que se plasmaba en los primeros años después de la Primera Guerra Mundial. Otro que tenemos, para poder hablar no voy a hablar de más que de uno o dos de cada tema, no voy a decirles los 200 autores que podría haber. Friedrich von Savigny. Un Savigny para los letrados, para que los legos no tengan que matarse tanto con el Friedrich von. Yo siempre pensé que era francés y resulta que era alemán. Era alemán. Él escribió obras como El Tratado de la Posesión. ¿Qué es el Tratado de la Posesión? El Tratado de la Posesión es el que habla, el que desmenuza conceptos como propiedad, posesión, tenencia, todo lo que hoy en día nuestro Código Civil sigue receptando y se sigue estudiando todos los derechos reales. Es decir, lo que para los abogados son los derechos reales, ¿no? Es decir, quién es el dueño de una propiedad, quién tiene la tenencia, todas esas cosas que a muchos no pueden llegar a entenderlo, dicen la casa es mía. Bueno, la casa sí, la propiedad sí, por ahí la tenencia no. Es decir, pero bueno, todo esto son elaboraciones que va haciendo von Savigny. O tenemos conceptos mucho más arraigados, muy profundos, como el del Volker Heist, es decir, el espíritu del pueblo, como esa idea de sociedad tiene que ser volcada directamente al régimen normativo. Pero, a pesar de operadores de esta talla, ya en la primera década del siglo XX, Heinrich Simon, un abogado, declara que los tribunales eran manipulados por el Estado, luego hubo un incremento en toda esta manipulación, y tuvo que escapar, fue perseguido, se le hizo un juicio en ausencia sin defensa. Es decir, esto es algo que le gustaría al doctor Fiumara, si está por ahí, que lo vi. Es decir, yo concuerdo con él la necesidad del juicio en ausencia en la República Argentina. Es condenado en ausencia a prisión perpetua y fallece en el exilio. Para esa misma época comienzan a destacarse jueces que dejan de ser jueces en verdad y pasan a ser activistas políticos. Entonces se crea como un mosaico incierto de juristas excepcionales como Savigny, Jhering, y otros, y sectores de la justicia, de jueces, manejados por el Ejecutivo, y otros que en realidad hacían política a favor o en contra del gobierno. Y este era el mosaico de lo que había al momento del inicio de la Segunda Guerra Mundial, o fines de la Primera Guerra, el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1920, 1930, mediados de la década del 20 en adelante, lo que hoy es Alemania contaba con numerosas universidades, bibliotecas generales, institutos especializados. Cuando los académicos pensamos en las universidades de Bonn, Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Múnich, Luisburgo, estos son algunas de las universidades, hoy en día son una de las universidades más importantes del mundo, eran universidades que ya existían. Revistas especializadas de ciencia, de investigación, a rolete, había por donde se los buscara, por doquier. Juristas como Carl Schmitt, autor de obras como Legalidad y Legitimidad, ya después vamos a seguir hablando de Schmitt y de otros en otra etapa y por otras situaciones, el concepto de lo político, Kunkel, Lavand,
Fournier, Fritz Kern, nos llevan a, es decir, excelentes juristas desde el punto de vista de la elaboración jurídica, nos llevan al interrogante amargo, al amargo interrogante, que vamos a encontrar cualquiera sea, si a lo largo o a lo ancho de cualquier estudio sobre la Shoah. En la tierra de Goethe, de Schiller, de Beethoven, de Bach, de todo el bagaje jurídico que uno viene mencionando, ¿cómo fue humanamente posible que ocurriera la Shoah? ¿Cómo fue humanamente posible que fuera el paragmos? ¿Cómo fue humanamente posible la desaparición del 80% de los testigos de Jehová? Es decir, en la guerra. Bueno, ese derecho prusiano, derecho de oro, es decir, o época de oro del derecho alemán, comienza a caerse a pedazos a partir de la década del 30. ¿Qué pasó con el poder, con los jueces, es decir, con el Poder Judicial y en el Poder Judicial? Estos son los temas de los cuales voy a hablar 5 minutos de cada uno, que son la existencia de la precarización de los jueces, la sobrecarga de causas, el formalismo judicial que comienza a aparecer, la aplicación de doctrinas extrañas al derecho como amigo-enemigo, la utilización de términos jurídicos indeterminados en las sentencias, la discriminación entre lo alemán y lo no alemán, el estado de emergencia, en realidad estado de excepción, no de emergencia, después vamos a ver la diferencia, es decir, atemporal, es decir, sin tiempo, el Führerprinzip, es decir, el Führer es el que defiende el derecho, los principios del derecho, y la existencia de tribunales especiales y detenciones preventivas. Decíamos precarización de los jueces. ¿Qué es lo que pasa? El número de tribunales, el número de juzgados, de tribunales, se reduce en una forma drástica. Esto hace que la mayoría de los jueces, con experiencia, los de mayor edad, los de mayor antigüedad, fueran obligados a retirarse. Bien, quedan una serie de vacantes. Comienza una carrera judicial de aproximadamente, que era ad honorem, es decir, sí, sin ninguna remuneración, sin ninguna retribución. Piensen ustedes cómo estaba Alemania después de la Primera Guerra Mundial, donde corría hambre, existía el hambre, es cierto. Una carrera judicial ad honorem que duraba aproximadamente 15 años y que los llevaba a los que realizaban la carrera judicial a depender del Ejecutivo. ¿Por qué depender del Ejecutivo? Porque el Ejecutivo podía separarlos en forma arbitraria. Consideraba de que había que sacar a 10, sacaba 10. Con lo cual, después de 8 o 10 años que por ahí alguno estaba estudiando la carrera judicial, era apartado y no podía hacer absolutamente nada. Esto trae aparejado sobrecarga de causas. ¿Por qué sobrecarga de causas? En primer lugar, porque aparecen más tipos delictivos. Era delito, por ejemplo, no saludar, es decir, extendiendo el brazo, es decir, el saludo nazi, el saludo de ganso, es decir, no saludar de esta manera era un delito. Pensar ideológicamente diferente al Führer era delito. No coincidir con, no sé, alguna reunión era delito. Después vamos a seguir viendo algunos delitos nuevos como no ir a votar, es decir, o qué sé yo, es decir, ya me van a ir apareciendo. Aparecen nuevos delitos, mayor cantidad de causas. Es decir, cada delito traía aparejado una causa. Había menos jueces, con lo cual, menos jueces por lo que acabo de describir, con lo cual teníamos mucho más causas penales, algunas que no eran
penales, para nosotros son civiles, pero que en aquel momento eran penales, es decir, y menor cantidad de juzgados para poder resolver. Entonces, ¿cómo resuelven? Es decir, el tema de la cantidad material de causas que hay. Empieza lo que yo llamo administrativización del Poder Judicial. Los cargos empezaron a ser ocupados por funcionarios administrativos que hacían énfasis en lo formal, lo legal, lo formal de lo legal, y no en conceptos como justicia o equidad. Luego de la ley sobre carrera administrativa, se produce tal intimidación en el mundo del derecho que los abogados y los jueces que no comulgaban con el sistema, que, es decir, o bien fueron retirados y los que no fueron retirados se retiraron huyendo del país, o bien en algunos casos se les prohibió ejercer la profesión. A los jueces y a los abogados, para poder seguir siendo jueces y abogados, se debían realizar un juramento de lealtad a Hitler. Es decir, no solamente al Führer, a Adolf Hitler, nombre y apellido. Se ordenó una cerrada coordinación de la abogacía, con la cual los nuevos profesores de Derecho, que simpatizaban con el régimen, ya vamos a ver cómo los demás fueron desplazados, les informaban los profesores a los jueces que en el interés de un gobierno consistente es necesario imponer límites a la autonomía de los tribunales. La única obligación del juez no es crear derecho, es respetar el derecho. Y el derecho era la ley. Entonces los jueces debían, de alguna manera, aferrarse exclusivamente ¿a qué? A la ley. Positivismo total. No debía interpretar la norma, sino aplicar la norma. ¿Sobre qué principio? Que después vamos a hablar. Principio jurídico del amigo-enemigo. El ideal del juez, objetivo, racional, propio del nacimiento de la Ilustración, era sospechoso a los ojos de la ciencia jurídica del momento. El pensamiento normativo, abstracto, era una expresión de debilidad. Esto lo quiero leer porque es en realidad una sentencia, surge allá por el año 1938, que la nueva forma de derecho no se debe llegar solo por razonamiento lógico, sino que debe ser sentida y experimentada por un verdadero miembro del pueblo. De allí que un juez debe enfocar un caso con sano prejuicio y realizar juicios de valor que correspondan al ordenamiento jurídico nacional socialista. Párrafo de una sentencia. Se reformulan los principios que debían aplicarse a los prisioneros. Cuando hablo de prisioneros estoy hablando de imputados, condenados, detenidos, sospechados. Se crea la categoría de sospechado. Y se habla de conceptos con reminiscencias claramente inquisitorias. O inquisitorias. Es decir, retribución, severidad, castigo, disciplina, orden. En una de esas normas se establecía expresamente que las condiciones de encarcelamiento serán tales que representen una penalidad considerable para los prisioneros y creen resistencia duradera frente a la tentación de cometer delitos adicionales, incluso en el caso de quienes no tengan acceso a esa reeducación. Educar a través de la fuerza a los detenidos. Los detenidos deben ser entrenados en disciplina y orden y se les debe fortalecer el carácter. Esto surge materialmente de normas del penal. Hacia 1935
bueno, en el penal de Münster, que es una de las penitenciarías más grandes que sigue habiendo en Alemania. Se les da un curso de entrenamiento ahí a jueces y fiscales, es decir, en donde se les inculcaba que los prisioneros debían obedecer con precisión militar y cumplir sin protestar órdenes que se le impartan. Los insubordinados son domados prontamente mediante la reclusión o la colocación de grilletes. Esto surge de los manuales con los cuales se estaba capacitando a los fiscales y a los jueces. Esto, digamos, comentario al margen, es lo que permitió, como concepto, el traslado de detenidos por cualquier situación, es decir, sean condenados, sean sospechados, sean imputados, a el traslado de las prisiones a los campos de trabajo forzado dentro del marco de la legalidad. Y acá comienza otro problema, que ya lo mencioné, que es el tema de la doctrina amigo-enemigo. Carl Schmitt, que antes estaba mencionándolo, un reconocido pensador y jurista del Tercer Reich, publica en 1927 el concepto de lo político. En él propugna una actitud polarizada, una grieta, distinguiendo a los amigos de los enemigos, tanto en lo jurídico como en lo académico, como en lo social. Según Carl Schmitt, las acciones y motivos políticos se basan en una decisión política que consiste en distinguir al amigo del enemigo. Un enemigo político es ese otro, el extraño, y basta con precisar su naturaleza para luego decir que existencialmente es el otro. Es un extranjero en un sentido intensivo. Pueden surgir conflictos con él, y estos conflictos no se pueden decidir ni mediante una norma general previamente establecida, ni con el veredicto de un tercero no involucrado, es decir, o imparcial, que es el juez. Esto es textual de la obra de Carl Schmitt. Es decir, nos encontramos que uno es enemigo y como no puedo determinar jurídicamente que el que no piensa como yo es un enemigo, entonces basta con que diga que es un enemigo. No tengo necesidad ni de ley anterior, ni tampoco que un juez, es decir, me diga, me determine si es correcto o es incorrecto lo que yo estoy haciendo y la norma que yo estoy planteando. Los tribunales de justicia comenzaron a aplicar esta distinción de amigo-enemigo, como un argumento que inclusive servía de fundamento en sentencias penales, es decir, que por vía de usar eufemismos como que tal persona actuó por motivos deshonrosos para condenar a un enemigo, o bien plantear tuvo motivos nobles o motivos indudablemente nobles, ¿cómo se determina si fue noble o no? Para exculpar a los amigos. De esta manera, una categoría política, amigo-enemigo, fue trasvasada al derecho penal, posibilitando de esta manera perforar el principio de tipicidad de los delitos. Es decir, rompe lo que estábamos hablando al principio, rompe esa estructura de la tipicidad del delito, que cualquier delito debe estar previamente determinado y enmarcado a través de la norma. Acá lo que está haciendo es permitir la perforación de esto. Esto, por ejemplo, ocurrió con el juicio a la cervecería. ¿Qué es el juicio a la cervecería? Brevemente, porque esto daría para poder dar una charla entera sobre el putsch de Múnich.
En 1923, Hitler y un grupo de seguidores del recién fundado Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes toman una cervecería en Múnich, donde iba a hablar el comisario general del Estado, von Kahr. Disparos al techo, corridas, muertos, 4 policías muertos, 14 civiles muertos. Y se manifiesta abiertamente que quedaba depuesto el gobierno bávaro, el gobierno nacional y el entonces presidente Ebert. Se sofoca esta rebelión y Hitler y 8 de sus seguidores fueron arrestados y acusados de alta traición. En otras palabras, un intento de golpe de Estado que fue frustrado. Se lo llevó a juicio. Creo que en total el juicio duró algo así como 30 días, no más, con una amplia simpatía hacia Hitler y el grupo de integrantes del Partido Nacional Socialista. Y en la sentencia surge que reconocían que los acusados en sus acciones habían sido guiados por un espíritu claramente patriótico y con las más nobles y desprendidas intenciones. Todos los acusados creyeron, a su mejor saber y entender, que tenían que actuar para salvar a su patria. Por eso se los condenó a la pena mínima. La pena máxima era la pena de muerte. Se los condenó a la pena mínima, que era 5 años de prisión, que de por sí ya es muy amplia y constituye expiación suficiente de su delito. Digamos que Adolf Hitler no estuvo 5 años preso tampoco. Mientras estuvo preso escribió Mein Kampf, Mi lucha. Es decir, y creo que fue algo así como 11 meses que estuvo detenido. Tendría que fijarme bien, digamos, en cuántos meses fueron que estuvo. Posteriormente a esto, ya los tribunales mantuvieron un sesgo a favor de los nazis, en una actitud a veces abierta y en otras justificaciones bajo la forma de interpretación de la ley. No nos olvidemos que no eran jueces creados conforme lo determinaba la Constitución, sino que eran jueces creados administrativamente. Se comienza a notar un encarnizado tono antisemita en muchas de las sentencias de los tribunales, incluso de las altas cortes, en donde se asemejaba, digamos, la situación donde el ser judío era antirrepublicano, era anti-alemán, era anti-todo. Se utilizaba como insulto, por ejemplo, las frases república judía, es decir, que carcome, la república judía que carcome los intereses de la sociedad alemana. En algunas denuncias iniciadas por personas, es decir, que se sentían agraviadas por las expresiones estas, donde no necesitamos una república judía dentro de Alemania, o asco a los de la república judía, el Tribunal Supremo del Reich, es decir, revoca los fallos que le hicieron lugar a sus pretensiones en primeras instancias y lo que hacen es revocarlas y decir que esto en realidad no reflejaba evidentemente sentimientos anticiudadanos o antirrepublicanos. Con lo cual termina deformándose de esta manera también las sentencias judiciales. Comienza la utilización de términos jurídicos indeterminados. Como venía diciendo, en meras expresiones de sentido común, en sentencias condenatorias a los enemigos o absolutorias a los amigos. Y este tipo de expresiones genéricamente se manifestaron muy peligrosas, puesto que se las utilizaba directamente como fundamento de la sentencia. Expresiones como que el pueblo alemán cada día se entera más de que a su cargo, que a cargo de los judíos corre el mayor grado de culpa de nuestra desgracia.
o esta opinión es compartida incluso por quienes representan la mejor expresión de nuestro pueblo, de un lado y del otro. Todas estas son expresiones extraídas del fallo del juez Weinert en el municipio de Weinert. En fin, respecto a manifestaciones expresadas en un periódico. Estas cosas empezaron a aparecer. Comienza a surgir un nuevo concepto del alemán y el no alemán. El alemán no solamente debía serlo, es decir, no haber nacido en Alemania, sino que debía aparte tener tradición alemana y su aspecto físico exterior también debía ser alemán. Lo cual trajo algunos dolores de cabeza, digamos, en el régimen, porque todos sabemos de que los alemanes del norte y los alemanes del sur físicamente son diferentes. A modo, digamos, simplemente de ilustrativo, en un fallo judicial por un desalojo. Es decir, el propietario de unos inmuebles los tenía en locación, inicia una acción de desalojo por falta de pago y el juzgado que actúa lo rechaza. Planteando qué fundamento, que a pesar de que el demandante es un ciudadano alemán, el demandante no encaja dentro de la categoría de persona que se conoce popularmente como verdadero alemán. Es decir, no importaba si era alemán o no era alemán. Es decir, al juez no le pareció que tenía físicamente rasgos de alemán. Entonces, directamente le rechazó la demanda. Otro de los conceptos que tiraba de lo que estaba pasando en el Poder Judicial, y ya estoy terminando con esto y tiraré después qué fue lo que pasó con los abogados, el estado de excepción atemporal. Hacia 1933, el 27 de febrero, se produce un incendio en el Reichstag, es decir, el Parlamento alemán, a pesar de que hasta el día de hoy se sigue discutiendo si verdaderamente fue o no fue, fueron las CSA, fueron comandos especiales, fue verdaderamente el Partido Comunista. Se utilizó a un trabajador del Partido Comunista como responsable, lo torturó, un ciudadano comunista, extranjero, se lo torturó y él admitió en la tortura haber iniciado el fuego y fue ejecutado unos meses después. Esto como hecho, digamos en sí, más allá de que es una barbaridad desde el punto de vista de los derechos humanos, es decir, no es lo más importante. Lo más importante, creo yo, es que Adolf Hitler, que había asumido como canciller de Alemania 4 semanas antes, ni un mes antes, logra que el presidente Paul von Hindenburg firmara un decreto de emergencia para suspender las libertades civiles, para poder de esta manera contrarrestar el accionar del Partido Comunista en Alemania. Luego de este decreto, el gobierno perpetró arrestos masivos de comunistas por todo el país, incluyendo a los propios legisladores, es decir, a los representantes parlamentarios, a pesar de las inmunidades parlamentarias que podía tener. Es decir, Adolf Hitler, asume un mayor poder, concentra un mayor poder. En relación con las leyes de emergencia, Carl Schmitt, en la teología política, había teorizado sobre el estado de excepción y el estado de emergencia. Schmitt analiza al estado de excepción como un fenómeno que para él es plenamente jurídico, pero irreductible a normas jurídicas. Es decir, es jurídico, pero no tengo cómo poder ponerle normas jurídicas que lo concentren, características jurídicas, sino que simplemente el estado, digamos, de excepción, como lo entiende Schmitt, no es uno cualquiera de los estados de emergencia, es una particularidad de los estados de emergencia. Es decir, es un concepto general de la teoría, de la teoría del Estado, relativamente o relativo a las facultades por principio ilimitada.
Es decir, la máxima autoridad tenía el soberano, tenía la posibilidad de dictar la suspensión del orden vigente e instaurar el estado de excepción. Las palabras de él, es decir, el Estado, el soberano, es quien decide el estado de excepción. Y tales soberanos hacen parte a todo el sistema. Otro de los principios, perdón, ahí se me pasó alguno, otro de los principios que son utilizados es la idea de que el dictador es quien defiende el derecho. No sé. Sí, ya mañana. Para Carl Schmitt, el Führer, la máxima autoridad, es, no sé quién está hablando. Disculpa, Goyo, Aldana Villegas, si puede por favor silenciarse. Aldana Villegas. Gracias, Graci. ¿Qué estaba diciendo? Para Carl Schmitt, es decir, Carl Schmitt elabora el concepto de Führerprinzip, el principio del Führer. ¿Qué es el principio del Führer o el Führerprinzip? Lo que hace Carl Schmitt dice que el único que defiende el derecho es el Führer. En realidad lo que hace es analizar las palabras del discurso de Hitler de 1934, de julio 15 de julio de 1934, y dice que el Estado constitucional liberal anterior se estaba, cayendo a pedazos por ser débil, se estaba derrumbando por ser débil, por no tener el valor de enfrentarse debidamente a los enemigos del Estado. Y el único que podía elaborar quiénes eran los enemigos del Estado y cómo defenderse era la máxima autoridad, era el Führer. Si lo pensamos, trae aparejado una paradoja en donde alguien que pega un golpe de Estado violando todo régimen normativo, alguien que es un dictador, alguien que disuelve la organización social y jurista, para Carl Schmitt en esta teoría es el defensor del derecho. ¿Por qué? Porque él defiende fuertemente contra los enemigos del Estado. Para él, el Führerprinzip está por arriba de todas las cosas. Y por último, lo que estaba pasando, digamos, dentro de lo que es la justicia, dentro del Poder Judicial, no sé cómo ando de tiempo. Llego. Ahora otra hora. Dejo unos minutos para una o dos preguntas. Es decir, es el tema de las detenciones preventivas sin plazo y tribunales especiales. A través de un decreto dirigido a todos los gobiernos provinciales, el ministro del Interior del Reich subrayó que la detención preventiva era una medida policial para la protección de la seguridad y el orden público. Es decir, que con esto estaba permitiendo que la policía detuviera a quien le parecía. Y afirmaba que es imposible fijar con antelación la duración de esa prisión preventiva desde el inicio. Entonces, cualquier persona podía ser detenida por tiempo indeterminado. Y estando detenida por tiempo indeterminado, como dije antes, podía ser trasladada, en el supuesto de que si malinterpretara cualquier situación, a los campos de trabajo forzado, campos de detención, campos de exterminio, etcétera, etcétera, etcétera. Se crean paralelamente, comienzan a crearse a partir de 1933, después de que asume el superpoder, es decir, Adolf Hitler, tribunales especiales, que estaban relacionados con lo administrativo.
Estos juzgados especiales tenían competencia para conocer en todos los delitos enumerados en los decretos del incendio del Reich. Todos tipos amplios y abiertos, tales como, qué sé yo, alta traición. ¿Qué era alta traición? ¿Qué es alta traición? Baja traición, mediana traición, alta traición, no se sabe. Insurrección agravada, ruptura de la paz simple, no sé lo que es la ruptura de la paz simple, ruptura de la paz agravada, violación de instructivos del Reich, es decir, un instructivo que dice, qué sé yo, que yo tengo que ir, por ejemplo, contra el lado de la pared y en lugar de ir contra el lado de la pared voy contra el cordón de la calle, contra el cordón de la acera. Bueno, esto era acá. Expresar pretensiones o falsedades para dañar la reputación del gobierno o del Partido Nacional Socialista, es decir, estoy entrando en lo que es la libertad de expresión completamente acotada, no puedo hablar en contra del nacionalsocialismo. Todo esto de acuerdo al decreto del Reichstag del 21 de marzo de 1933. Es decir, esto es lo que pasaba. Todo esto que vine hablando durante esta hora someramente es la condensación de lo que estaba pasando en los estrados judiciales, en la justicia nazi. Ahora bien, ¿qué pasó con los abogados? Porque si nosotros como abogados, yo como abogado, la doctora Pérez del Viso de jueza ahora, es decir, Bueno, pero hasta hace 2 meses era abogada. ¿Cómo Adela? Que hasta hace 2 meses era abogada, así que sigo siendo abogada. Ahora estás del otro bando, ahora sos jueza. Es decir, no creo que ninguno de los abogados que estamos aquí, hay varios jueces ahí en la sesión esta, que los jueces, que los abogados pudiéramos soportar mucho de las cosas que estaba comentando que pasaron. Pensemos que en 1938 en Alemania había 19.500 abogados matriculados, aproximadamente, uno más, uno menos. De ellos 4.394, es decir, el 22% eran judíos. Hitler, en realidad, tenía un gran encono con los abogados, mucho más que con los jueces. Él lo manifiesta públicamente esto. En abril de 1933, el gobierno dicta una ley para la restauración de la carrera administrativa. Es decir, a través de esta, lo que disponía, es una de las leyes de Nuremberg, disponía que los políticamente no deseables y los no arios, pensemos que acá, dentro de los no deseables y los no arios, encontramos a todos los grupos diferentes que al principio estaba hablando, tenían que ser despedidos de los cargos públicos. Ahora bien, así como se dicta esta ley para la restauración de la carrera administrativa, se dicta otra ley que es la ley de abogados. A través de la ley de abogados, los colegios públicos podían negarse a la inscripción de los abogados que no eran arios, es decir, a los abogados no arios. Así como también aquellos que eran arios, pero que expresaban o que se consideraba que podían expresar ideologías comunistas. A eso no los inscribían. Más tarde, el Colegio de Abogados de Berlín, más tarde, hablo de meses después, el Colegio de Berlín dispuso que el hecho de establecer un escritorio, un buffet, es decir, un estudio, como lo conocemos nosotros, de abogados con socios, con ascendencia aria y no aria, era contrario a la ética. Por lo tanto, los abogados no arios debían irse de los estudios jurídicos, digamos, que habían constituido con abogados arios. El Colegio de Düsseldorf establece que era contrario a la ética aceptar la sustitución de poder de un abogado no ario. Es decir, no solamente los abogados no arios que querían traspasar sus causas no podían hacerlo y dejaban en total indefensión a sus clientes,
sino que si algún abogado quería tomar esos casos, era una violación a las normas profesionales y podía ser echado del colegio público. Las asociaciones regionales de abogados comenzaron a exigirle a todos sus miembros judíos que renunciaran. Las revistas jurídicas como La Ley, El Derecho, Nexis, las que los abogados conocemos, estableció líneas editoriales en cuanto a la política de publicación. Se anunció y se hizo efectivo de no publicar contribuciones de personas que no fueran arias. Solamente se empezaron a publicar artículos de doctrina que sean de abogados arios. Los no arios no tenían la posibilidad. Asimismo, se dejó de realizar comentarios jurídicos sobre los libros, los textos que eran escritos por aquellas personas que eran no arias. Acá nos encontramos situaciones como, es decir, artículos que fueron excluidos, es decir, inclusive de arios, porque hacían referencia a los principios de la Revolución Francesa. Es decir, entonces, como hablaban de la Revolución Francesa, que los principios fueron por Rousseau, por Montesquieu, que no eran arios, entonces sobre esos libros no se podía hacer ningún tipo de comentario, no podía elaborarse. Hacia septiembre de 1938, el 27 de septiembre de 1938, se dicta el quinto decreto reglamentario de la Ley de Ciudadanía. Se revoca el derecho a ejercer la profesión a todos los abogados no arios que quedaban, a los pocos que quedaban. A aquellos que eran judíos y que habían ejercido la profesión de abogado, se les quita el título de abogado y se los designa consultores jurídicos judíos, con ese nombre. Y solo podían actuar en nombre de clientes judíos. Creándose de esta manera una clasificación respecto a los letrados, a los abogados. Había 3 tipos de abogados. Los guardianes del derecho, que eran los abogados arios, ellos podían ejercer la abogacía, representar a los clientes, actuar en las cortes, presentar escritos, elaborar escritos, etcétera, etcétera. Los consultores jurídicos judíos, es decir, abogados no arios, que solamente podían representar a personas judías y no en las altas cámaras, sino en los tribunales populares. Conflicto entre 2 partes judías, podían tener consultores jurídicos judíos. Ante no la justicia, sino lo que podríamos decir hoy nosotros en nuestro derecho, los tribunales administrativos. Y por otro lado teníamos a los ex abogados no arios. Los ex abogados arios podían ser consultores en los grandes estudios, podían ser profesores en la universidad, y los ex abogados no arios no se les permitía representar a las personas judías, ni siquiera a las personas judías, porque lo que le habían hecho es revocar la matrícula de abogado, es decir, el título de abogado, y podía ser por cualquier causa. A lo mejor pensaba diferente a lo que se pretendía en aquel momento. Las medidas tomadas para hacerle difícil la vida a los abogados no arios fueron infinitas. Qué sé yo, en primer lugar, se consideró que aquellos abogados que estaban de acuerdo con la Constitución de Weimar o la República de Weimar,
es decir, a los comunistas, etcétera, entraban dentro de lo que eran los no arios. Ellos no podían pasar su cartera de clientes a abogados arios, estaba prohibido por las normas de ética, se les prohibió trabajar como preparadores o tutores de estudiantes de derecho. En las universidades se dictaron disposiciones por las cuales los estudiantes que rendían las últimas materias, antes de rendirlas, debían firmar una declaración jurada de que no habían recibido ayuda ni educación por parte de un preparador judío o comunista. Materialmente, judío o comunista, decía. Y si lo había hecho, aquella materia que habían aprobado en su momento, digamos, con algún preparador judío o comunista, debían volver a rendirla. Y si no la rendían, no se le entregaba el título de egresado de la universidad. El abogado que estaba autorizado a realizar todas estas cosas era el guardián del derecho, el abogado guardián del derecho, el cual afirmó que el abogado ya no representaba solo a su cliente, si el abogado, guardián del derecho, no representaba solo a su cliente ante la justicia, sino que también tenía que velar por la fidelidad con el Estado. Debía primero poner al Reich y después a su cliente. El presidente de la Asociación de Abogados del Reich, de 1939, da un discurso afirmando que los genuinos abogados alemanes estaban ciertos en la visión alemana de su profesión y que el simple ejercicio libre de la profesión de abogado que se realizaba antes era una distorsión de la era liberal. Luego de obtener el título de abogado a partir de 1939, había que hacer un juramento de permanencia leal a Adolf Hitler, líder de la nación y de los pueblos alemanes, y cumplir con los deberes de el buen, entre comillas, el buen abogado alemán. Hacia 1943 se dicta la ley sobre los requerimientos para la admisión continua de abogados, que disponía expresamente la exclusión de aquellos que se consideraba que habían sido activistas comunistas o abogados que en algún momento hayan defendido a clientes considerados comunistas o socialistas. Así fueron sucesivamente expulsados, en casos que los podemos estudiar en expedientes concretos, que hará 20, 25 años que salieron a la luz, con nombre y apellido, abogados que fueron expulsados de la matrícula por no contestar el saludo nazi, o qué sé yo, o no votar en las elecciones de los colegios públicos, o abogados que habían votado por la negativa respecto a la anexión de Austria a Alemania, es decir, fueron echados de la matrícula. El caso concreto de un abogado que se estaba tratando de una enfermedad con un médico judío y que, como se había sido tratado por un médico judío, no era digno de ser abogado en la Alemania nazi. Entonces fue expulsado de la matrícula. En abril del 33, todos los profesores de derecho que eran judíos y los pocos que no pertenecían al régimen nazi fueron despedidos de las universidades en circunstancias humillantes verdaderamente. 120 de los 380 juristas que venían impartiendo clases en las escuelas de derecho alemanas fueron despedidos. Los cargos quedaron vacantes y rápidamente cubiertos por aquellos abogados afines al régimen nacionalsocialista. Y estos abogados nuevos que comenzaban con la vida académica, jóvenes, fanáticos de la doctrina nazi, continuaron durante toda la Segunda Guerra y siguieron enseñando en las universidades alemanas hasta la década del 60. Lo mismo respecto a los jueces, que se mantuvieron en su cargo hasta la década del 60,
en donde el ejemplo claro de lo que aconteció surge de poder revisar los juicios de Frankfurt, en donde Alemania intentó, es decir, juristas alemanes intentaron juzgar a personajes de la jueces, abogados, etcétera, etcétera, nazis, y que quedó en la nada, sin sentencia, el primero de ellos, porque en realidad eran los mismos jueces que estaban que juzgaban a aquellos, digamos, a colegas que estuvieron en la misma situación que ellos. Para todos estos nuevos jueces que siguieron hasta la década del 60, perdón, la idea del Estado de Derecho era una idea degenerada del derecho del Estado burgués, es decir, no correspondía la aplicación, digamos, en este sentido. Así que bueno, traté dentro de los parámetros que me dieron como de llevar esto adelante, de poder hacer un panorama para que esto despierte un poco la inquietud para poder reflexionar sobre todas estas cosas. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún concepto, porque, bueno, es decir, como diría el colega Fiumara, a pesar de que juez lo trato de abogado, es decir, si nos ponemos a hablar de las leyes de Nuremberg o nos ponemos a hablar sobre qué pasó con la propiedad privada y la arianización de la propiedad privada, o hablar de Frick como uno de los protectores del Reich y toda su actividad con la operación T4 que Sada Ventolila estaba conversando antes, es decir, nos llevaría varias clases más, o varias actividades más, no son clases, son simplemente espacios para poder transmitir y reflexionar sobre esto. Así que no sé si hay alguna pregunta, si no, dejo... A mí me gustaría, Goyo, que nos expliques de dónde viene ese título tan rimbombante. Yo lo sé, pero vos explícalo, cómo surge y qué fuentes hay de ello. ¿Qué título rimbombante? Los juristas del horror. Bueno, a ver, yo entiendo que fue un horror, como lo dije al principio, lo que aconteció en la Europa occidental, oriental. Es decir, nadie puede entender cómo fue humanamente posible. Yo al menos no lo puedo llegar a entender. Cómo fue posible que, es decir, una de las civilizaciones o de los grupos más avanzados, digamos, dentro de lo que es la cultura, hiciera lo que hizo, pasara lo que pasó en la Europa occidental y oriental, porque mucho se habla de lo que es la Europa oriental, lo que pasó en Ucrania, lo que pasó en Lituania, lo que pasó en Letonia, lo que pasó en Polonia, pero también pasó en Occidente, en la Europa occidental, pasó en Italia, pasó en, qué sé yo, en Croacia, pasó con varios, estuvimos recorriendo y estudiando in situ las cosas. Es decir, ¿cómo pudo pasar? Como dije antes, en una tierra, en la tierra de Schiller, en la tierra de Beethoven, de Bach, de juristas de una calidad como Savigny, como Yering, es decir, como tantos, es decir, ¿cómo pudo haber pasado eso? En un lugar en donde estaba plagado de universidades, donde si uno hace un listado de universidades y de la capacitación que había en la Alemania, uno dice, no puede ser de que aquí haya pasado lo que pasó. Y los juristas, muchos juristas, es decir, aquellos que no fueron expelidos o aquellos que no fueron expulsados o asesinados, estuvieron de acuerdo con esto. Se enamoraron del delirio y creyeron que es lo que estaban haciendo. Ojo que personalmente creo que hoy por hoy en nuestro país también encontramos este grupo de letrados, digamos, donde
que no pueden entender la diferenciación entre lo que es legal y lo que es legítimo. Se determinó que estos grupos perseguidos, gitanos, judíos, doctrinarios, pensadores, los que pensaban diferente, homosexuales, es decir, militantes de distintos partidos políticos, no eran humanos. Entonces, como no eran humanos, no se le debía aplicar la legislación existente, porque la legislación era para los humanos. También surge esto de varias sentencias en donde se determina, por ejemplo, respecto a judíos, es decir, que no se le podía aplicar, se rechazan las demandas porque no era persona humana, y como no era persona humana no se le puede llegar a discutir jurídicamente ningún concepto. Bueno. Goyo, si me permitís un comentario. Ya voy, Sada. Estos juristas eran los que siguieron fiel a todo esto y son lo que podemos llamar hoy por hoy juristas del horror. Sí, Sada. ¿Qué decías? No, solo quería decir que en realidad lo que aconteció durante el Holocausto, o sea, quería de alguna manera también que pudiéramos ver con buenos ojos o con mejores ojos la realidad actual a pesar de todas las imperfecciones y los déficits que aún tiene, ¿no? ¿En qué sentido? En que en realidad lo novedoso es lo que vivimos actualmente, que es una situación de reconocimiento muy ampliada de derechos. Hoy, digamos, la situación por supuesto que puede cambiar, pero hoy para actuar digamos, con una persecución o con un nivel como el que se actuó durante el Holocausto, tendrían que ocultar demasiadas cosas que son imposibles de ocultar, por la existencia de redes, por la existencia de medios de comunicación conectados entre sí, y porque hay una mayor conciencia de los derechos humanos. Lo que quiero decir con esto es que lo novedoso es esto, y que, porque también históricamente digamos, el tema de los derechos ha sido toda una conquista después justamente de desastres que se han producido en la humanidad, ¿no? Yo creo que el tema de justamente lo que hoy tenemos es resultado de esa gran violación, de ese horror que se produjo, y lo novedoso es lo de hoy. Eso es lo que quiero decir, quiero destacar, ¿no? Porque más allá de que haya situaciones, de que no es una situación perfecta, pero es una situación donde la gente puede ejercer ciertos derechos como ser humano. A ver, aclaremos esto, porque hay algunas de las cosas que dijiste, Sada, que no las comparto ni por ahí. Primero tengo que ubicar históricamente las situaciones. Cuando yo estoy hablando de la Alemania nazi, estoy hablando de un cambio fundamental respecto a la primera etapa del siglo XX, que produce cambios fundamentales respecto a lo que pasaba en el siglo XIX. Yo tengo que mirarlo todo en un contexto. Obviamente que hoy no puede pasar. Es decir, obviamente que hoy dudo de que pueda llegar a haber una situación similar a la que aconteció, porque históricamente las situaciones eran totalmente diferentes. No podemos hablar, vos misma lo estás diciendo, la tecnología ha producido una serie de cambios que inhabilitan, lo cual no quiere decir de que no pasa, porque hoy en día en Siria siguen matando cerca de 12.000 niños por día y nadie le presta atención a esto. En África está muriendo la gente de hambre, de sed, y la gente no le interesa, porque lo que miran es exclusivamente el mundo occidental, digamos, en un aspecto, y el resto deja de ser. Y no solamente ahí, sino que en infinidad de lugares. Tenemos situaciones como la que acontece
que no me voy a meter a discutirlo en este momento, pero es claro, es decir, lo que pasa con los palestinos, donde el pueblo palestino no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno palestino. Se ve obligado a votar porque necesita comer, que es lo mismo que pasa en muchos lugares, en donde la gente vota o decide o elige, selecciona un gobernante, no porque sea el gobernante que les va a permitir ir hacia la libertad y hacia el realizarse como ser humano, sino que lo único que va a tener es la posibilidad de sobrevivir. Lo tenemos Una en pregunta, muchas Goyo. Pero bueno. Bueno, perdón. Tengo una ¿Qué es lo que preguntita. pasa? Perdón. Dale, Adela, lo que quieras. Íbamos a plantear, perdón, Sara, íbamos a plantear que íbamos a ver, que no llegamos a hacerlo, una parte del encuentro en Wannsee, de la entrevista en Wannsee, donde se ve, y hay una película donde íbamos a pasar un pedazo de la película, pero bueno, después si quieren les paso el link de ese pedazo, donde se ve claramente este abogado, Carl Schmitt, que su papel en ese momento que era la cumbre, el momento de la estampida, de a partir de ahí sale incluso hasta el concepto de la idea de la solución final, y eso se discute ahí alrededor de la mesa, se ve en esa escena, qué pasó con Carl Schmitt y cuál era la tesis de Carl Schmitt ahí. Y Carl Schmitt, acabamos de decir, es un importantísimo jurista que siguió siéndolo hasta los años 60, se siguieron estudiando los libros de él, yo estudié los libros de él, al hablar de, qué sé yo, derecho penal, lo mismo que Binding, también era importantísimo, y era uno, está bien que murió en el año 20, pero Carl Binding fue el autor de la idea de las vidas que no merecen ser vividas. Era otro autor de derecho con una teoría jurídica que crea muerte en vez de vida. Bueno, ¿qué pasó en ese encuentro de Wannsee con este hombre, Carl Schmitt? Es que ahí es donde justamente, bueno, yo no tengo acá a mano, vos me lo mandaste hoy, pero bueno, había armado de una manera diferente esto. Son 7 minutos. Yo creo que si esto después lo podemos subir o podés mandar a toda la gente, mandarle digamos, el link para poder entrar. Ahí es donde justamente surge el concepto de qué es lo que piensa el alemán. El alemán no actúa fuera del derecho. Vos fijate de que en esa misma charla, en esa misma discusión en la mesa, el que hace, es decir, Heydrich, lo que sostenía era, hay que matarlos. Es decir, y lo que justamente se opone y las discusiones que tienen, es justamente por eso. Porque dicen, tenemos que hacer las cosas dentro del derecho. Por un lado, algunos que dicen, el derecho no sirve, y ahí es cuando se enoja, en la parte, digamos, de la película, que esto está tomado de lo que pasó en realidad, ¿no? Es decir, los que estuvimos en Wannsee lo hemos leído directamente de los libros originales. Es decir, donde lo que justamente él plantea es, señores, la legalidad antes que nada. Y ahí es cuando él le dice, yo soy el que hizo las leyes de Nuremberg, las leyes por las que usted está guiándose y las leyes por las que lo pueden condenar. Y esta es la realidad. Es decir, el Estado alemán intentó en todo momento cumplir con la legalidad. Si eran legítimas, si gozaban de un principio de equidad, si era justo, eso no le interesa. Es decir, era la legalidad por sobre todo, la norma. ¿Y quién es el que dictaba la norma? Hitler. Es decir, era el Führerprinzip. Es decir, solamente aquel que detectaba y detentaba el poder era el que podía dictar la norma. Por eso cada instrucción que daba Adolf Hitler era llevada en realidad a una norma jurídica. Y este es un poco el tema. Yo me gustaría mandarle el link. El link, es decir, sí, a todo el mundo. Pero bueno, vos sos mucho más rápida que yo con todo esto de los links y todo lo demás. Yo todavía soy del siglo XX. No, yo también. Así que bueno, mira, no sé, otra cosa, si quieren podemos hablar, no hay Miren, ningún tipo de... acá estoy viendo, el link es de 2 minutos. Si se animan, se los pongo. Si podés mandarlo, mandalo. Acá lo tenés, mirá, en este acto. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, espérate que le tengo que poner que comparta sonido. Acá, share sound. Ahí.
Bueno, lo vamos a ver, espero que sea este, porque vimos varios. Pero, Sí, bueno, creo que sí. Es hace el contexto, Goyo. Es una reunión en una casa importantísima que se llama Wannsee. ¿Qué más? A ver, ¿qué es la conferencia de Wannsee? La conferencia de Wannsee es, de alguna manera, bueno, hay cosas que no comparto desde el punto de vista histórico, ¿no? Acá es donde se discute el tema de la solución final. Algunos dicen de que acá empieza, digamos, o se determina lo que es la solución final, y otros sostienen, depende si voy a Yad Vashem y toda la línea de Yad Vashem, o la del Memorial de la Shoah de París, así que donde plantea de que en realidad acá lo único que se determinó es la parte administrativa de cómo llevar adelante una decisión que ya estaba tomada. Es simplemente una cuestión más de discusión de momentos, nada más que pueda llegar a ver. Pero la importancia, la relevancia que tuvo Wannsee se ve justamente después de la conferencia con todo lo que aconteció en los campos de exterminio, los campos de concentración, los campos de distribución y todos los trenes y todo lo que se llegó a conocer posteriormente. Bueno, de lo que poco que vi en este corto, que son de 2 minutos, es que son todos con aspecto militar, y el que se lo ve de traje muy elegante, muy buen mozo aparte, ese es el Carl Schmitt. Exacto, el que está con traje, ese es el actor es el abogado, es como un estereotipo. Los demás, también. Bueno, todo lo que es es decir, pueden entrar por internet a conferencia de Wannsee, mira, ahí lo y va paso. a dar absolutamente todo. Lo pongo más fuerte. A ver, más fuerte. Que dejemos que se queden para que influyan y actúen libremente con la salvedad de los castres. No, no son libres. Es el abogado. Les limita, les aísla. Estoy hablando meramente en nombre un amor especial por ellos. Sí, un amor especial por ellos. ¿Por quiénes? ¿Por los judíos? Ah, estupendo. Ya veo que no conocen mis credenciales. Perdone, por su uniforme deduzco que es usted superficial e ingenuo con respecto a los judíos. Su argumento, lo que grita el partido, es que son una raza inferior, que son una subespecie. Y yo insisto en que eso es un error. Son sublimemente astutos. Y también inteligentes. Mis acusaciones son más contundentes porque se basan en la realidad, no en una ideología inculta. Son arrogantes, pagados de sí mismos, calculadores y rechazan a Cristo. Y no consiento que contaminen la sangre alemana. Por favor, doctor. Él no lo entiende. Y su gente tampoco. Afrontemos la realidad de los judíos y el mundo nos aplaudirá. Tratémosles como fantasmas imaginarios, fantasías diabólicas, y el mundo sentirá un desprecio justificado por nosotros. Matarles al margen de la ley los convierte en mártires y esa será su victoria. La esterilización los reconoce como una parte de nuestra especie, pero impide que formen parte de nuestra raza. Pronto desaparecerán y habremos actuado en defensa de nuestra raza, de nuestra especie y amparados por la ley. Usted ha mencionado la de protección de la sangre alemana. ¡Yo redacté esa ley! Y cuando tengan mis credenciales hablaremos de quién ama a los judíos y quién los odia. Los cerdos no saben odiar. Además, hay que tener presente que cuando se trata de los mixtos, matarles es matar la mitad de su sangre, que es alemana. Me acordaré de usted. Seguro, soy muy conocido. Bueno, ¿vieron? Ahí estaba. ¿Se escuchó? Sí, yo lo escuché. Es decir, creo que esto es de alguna manera, digamos, es decir, en sistema cinematográfico, en la ficción cinematográfica, todo lo que yo estuve comentando respecto a esto. El pensamiento jurídico, cómo influye y cómo influyó, donde manifiesta, yo hice las leyes, yo tengo las credenciales, estos son los problemas, estas son las soluciones que hay que encontrar. Es decir, que es de alguna manera, es decir, lo que pasó y lo que va pasando. Sí. Así que, bueno, espectacular, Goyo. Y con esa altura. Un aplauso está haciendo. Yo quiero decir que conozco a Goyo de ese enero del 2008 que estuvimos en Yad Vashem. Así que de ahí y anduvimos por todos lados juntos. Y todo muy bueno, Goyo. Sos un compañero. En ese 2008, en donde no éramos argentinos todos,
éramos de habla hispana. Ah, sí, Eh, había de México, había de muchos lados. Exacto. La conocí a la jueza doctora Adela Pérez del Viso, tocando el piano en la recepción. Así, sí. Bueno, muchísimas gracias, Goyo. Muchísimas gracias a la profesora Graciela Ginich, a la licenciada Sara Bentonila, que no la encuentro, se nos ha ido, a la profesora Angie, que es nuestra tutora del curso, que es la que les recomienda a los chicos que hagan la tarea, las cosas, porque por ahí se quedan con los foros, al Instituto de Capacitación del Poder Judicial, a la Cátedra Libre de Discriminación, Genocidio y Holocausto, dirigida por la licenciada Bentonila. Acá dice Angie, un saludo y un abrazo a todos. Y también a la Cátedra de Derechos Humanos, la Cátedra Goyo, en la UBA, ¿cómo se llama? Hay dos ahí. Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidios y Lucha contra la Discriminación. Así es, que también nos auspicia. La fundamos con el ex presidente del Museo del Holocausto, cuando Graciela era la directora ejecutiva, con el doctor Mario Pfefferbaum, es decir, hace ya 15 años, calculo, una cosa así. Bueno, acá saludamos a la licenciada Bentonila, que se retira para dar clase de otra cosa, y muchísimas gracias a todos por venir. Quedan todos con la asistencia puesta, los que eran del curso, que tenía de las cuatro reuniones, son obligatorias 2, así que, y nos queda una aún, que me permite, que es una semana, la clase que queda, que les digo que es la siguiente. Ay, no, esta no es, perdón. La clase que queda es de la semana siguiente, estoy tratando de poner el cartelito, con el doctor Sinay, es el día miércoles 11 de agosto a las 17 horas, y yo lo compartiré por todas las redes. Muchísimas gracias por venir. Un beso a todos. Al contrario, gracias a ustedes por invitar y a todos los que estuvieron presentes. Así es, esto queda grabado y se va a compartir también en las redes. Muchas gracias. Chao, Goyo, te felicito. Gracias, Franco. Chao, doctor Fiumara. Chao, doctor Fiumara. Chao, Ariela, desde Neuquén. Gracias, colega de Rosario. Excelente, te recibiste realmente. Gracias. Chao, chao. Ahí está Gladys. Saludos a todos. Saludos a Gladys. todos. Hasta luego. Besotes enormes. Esther, lo mismo. Esther de Rosario, Ariela de Neuquén, yo de San Luis, ustedes en Buenos Aires, estamos en todos lados. ¿Viste? Esto es un grupo federal. Gladys, ¿de dónde es Gladys? Chao, Esther. De Rosario. De Rosario también. Gracias, nos vemos entre una semana con el doctor Sinay. El miércoles entraré un ratito, porque tengo que dar clase de humanos. Ok, el miércoles a las 11 horas y ahora compartiré de nuevo el cartelito, en todos lados. Bárbaro. Que Dios los Te bendiga. ayudo. Dale. Un abrazo fuerte, fuerte a ese correntino que anda por ahí, al doctor Álvaro Monzón. Ahí acaba de Ahí está, mirá, Monzón Wayne. Ahí está Álvaro. Es decir, fuerte abrazo, Álvaro. Un fuerte abrazo. Hoy le dimos en la pata jurídica al curso, porque veníamos solo yo, hoy jurídico total. Totalmente. Chau, chau. Nos vemos. Chau.